Entonces, aprovechando que la mayoría de ustedes, de hecho, todos los que están ahorita, entraron un poquito tarde, entonces quería aprovechar estas últimas clases más bien para hacer como un repaso general de lo que habíamos visto, sobre todo los sacramentos, porque eso siento que es pues, a lo que falta, ¿no? O sea, ya es a lo que vamos. De hecho, las pláticas de mañana para sus padrinos es para prepararlos. De hecho, de aquí de los que están, ¿quién es nada más confirmación? Okay. Y nosotros habíamos dicho que primero comunión y confirmación. Ok, sí, no hay problema. Nada más pregunto para saber quién nada más era para un solo sacramento. Pregunto porque para el bautismo, no sé si saben cuál es la función de los padrinos. O sea, la intención original, porque no era para agarrar compadres o alguien que te eche la fiesta o alguien buena onda. Para que los guiara. Para que los guiara, ¿no? Para que los guiara, ¿cómo? En la vida. No nomás en la vida en general, sino específicamente. Espiritual. Sí. O sea, el rol original de los padrinos en el bautismo, y por eso, de hecho, la tradición sería de que si tienes tus padrinos de bautismo, que fueran los mismos para tu primera comunión y que fueran los mismos para tu confirmación, para seguirte encaminando pues, por ese camino y no nomás decir, pues ya escogí al tío fulano, ahora vamos a agarrar al otro tío y ahora vamos a agarrar a mi amigo sino la intención es esa, y por eso menciono el de bautismo, porque es el más importante. O sea, para el de confirmación, si de última hora dicen, oye, no tengo padrino, pues agarran a su catequista o a alguien, no sé. O sea, no es tan crítico como el de bautismo. Porque el del bautismo, no sé si se han fijado en los bautismos de los bebés, pero cuando viene el bebé, pues el bebé no puede decir yo acepto, yo creo, yo renuncio a Satanás, o sea, él no puede hacer ese acto. Entonces, ¿quiénes son los que lo hacen? Sus papás y los padrinos. Y el rol del padrino, y por eso se los menciono para que sepan que es importante cuando en un futuro, si les toca armar una familia, que escojan un buen padrino, o bueno, una pareja, es que el rol es de que si faltaran los papás por algo, por ejemplo, si mueren o se hacen ateos o lo que fuera, si ellos faltan en la vida espiritual del hijo, el rol del padrino es tomar ese rol que tenían los papás para llevar al niño en el camino de la fe. Entonces, si entendemos eso, ven que el rol del padrino es algo grande, es algo muy importante, no nomás es hacerle un favor a alguien, no nomás es pedirle a alguien que te ayude con la fiesta, sino de veras el padrino está tomando un rol importantísimo de decir, si faltan los papás, yo me estoy comprometiendo a hacerme cargo. Si le faltan niños, yo voy a ser el responsable de la vida de fe de ese niño. ¿Y hasta cuándo es responsable? Pues hasta su confirmación, que es cuando terminan, ¿se acuerdan que son 3 sacramentos de iniciación cristiana? O sea, ¿cómo te haces cristiano? Pues el más importante es el bautismo, que te incorpora al cuerpo de Cristo. Y luego el segundo, en orden es la confirmación. Y luego la primera comunión. Pero aquí lo hacemos al revés. Primero hacen la primera comunión y luego la confirmación al final. Y ya que tienen esos 3, ya son como un cristiano completo, por así decirlo. O sea, ya hicieron todo lo que tienen, ya la fe es suya. Entonces los padrinos, si se fijan, hasta ese momento ya sus padrinos, digamos, se hacen como a un lado. Y ya el que se hace cargo de la fe, pues eres tú. Es como si, no sé, de bebé alguien viene y te regala dinero. No, pues el bebé no va a saber usarlo. Entonces, hasta que ya madure y dices, ahora sí ya eres responsable, ahora sí ya te puedo dar este regalo que te dieron hace muchos años. Hagan de cuenta que eso es lo que pasa cuando el niño crece en la fe. Y en realidad el padrino no se hace a un lado, pero ya en ese punto ya le puedes decir al niño, o sea, ahora ya eres tu responsable. Por eso en la confirmación que estás haciendo, estás confirmando, estás diciendo que sí, estás haciéndote cargo de esa fe que te habían entregado, pero ahora ya por tu propia voluntad estás diciendo, sí creo en esto, sí me estoy haciendo cargo de la fe que tengo. Es el punto de que están aquí escuchándonos hablar, ¿verdad? ¿Por qué leímos el compendio del catecismo? Para aprender estas cosas que enseña la iglesia, para que cuando se vayan al sacramento de veras digan, sí, estoy de acuerdo, sí creo estas cosas, y no nomás quiero el papelito porque me quiero casar. Porque si lo hacen a base de mentiras, pues entonces todo lo que les sigue, pues tampoco les va a dar mucho fruto. Si nomás se vienen a confirmar por un papelito para que los dejen casarse, no va a dar mucho fruto esa confirmación que tienen ustedes, porque no está basada en un amor a Dios, sino simplemente es un trámite. Y lo mismo luego cuando tengan el sacramento del matrimonio, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando dan ese, que aceptan los hijos que Dios les va a dar y nomás dicen que sí para que los case el padre, pues entonces están construyendo ese matrimonio a base de mentiras. Cosa que, por ejemplo, me tocó conocer a una persona que así lo hizo, que me dijo, pues, ¿qué le voy a decir al padre? Que no, porque no me va a casar. Pero entonces mi duda es, entonces, ¿para qué te casas por la iglesia si no crees nada de eso? Porque se supone que la iglesia
cuando reciben el sacramento del matrimonio, ¿para qué es? Reciben ese sacramento y reciben esa fuerza de Dios. El sacramento del matrimonio no es un sacramento nomás para decir, ya es formal, ya pueden vivir como marido y mujer, sino también es para decir, Dios les va a dar la fuerza para que sea posible. No para que les vaya bien, para que sea posible estar casados. Porque en la vida matrimonial, y yo creo que los que han andado de novios lo conocen también, o sea, siempre hay cosas que te quieren alejar de la persona, o que quieres tirar la toalla, o que te quieres ir por otro rumbo, etcétera, etcétera. Entonces, para eso son las gracias que nos dan los sacramentos, para poder seguir en ese camino. Entonces, vámonos otra vez por el principio, empezando por el bautismo. ¿Por qué bautizamos? Pues para empezar lo mandó Jesús, y eso es de las últimas cosas que dijo en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19. Ahí viene cuando Jesús les dice, vayan y bauticen, y les dice cómo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, les da la fórmula, les dicen bauticen y bauticen así. Si te bautizaron de esa forma, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya eres cristiano. Si alguien, por ejemplo, un protestante, alguna vez a su hijo va y le dice, yo te bautizo en nombre de Jesús, no está bautizado, porque no lo está bautizando en el nombre de la Santísima Trinidad, y no está bautizándolo como mandó Jesús. Entonces, por eso es importante cuando, por ejemplo, vengan a un bautismo. Aquí se hacen los sábados, por ejemplo, muchos, después de la misa se suelen hacer los bautizos. Y se fijan que lo que hacen es, yo te bautizo en el nombre del Padre, y dejan correr agua, y del Hijo, y dejan correr agua otra vez, y del Espíritu Santo, y dejan correr agua, en cada una de las 3 invocaciones de la Santísima Trinidad. Y ya con eso ya quedó bautizado. Lo mismo, por ejemplo, en el matrimonio. Antes de que les den el anillo, ya están casados los esposos. No sé si se habían dado cuenta de eso. Si no, la próxima vez que vayan a misa, dense cuenta de eso, porque lo primero que hacen es intercambiar los votos. Dan el consentimiento, dicen que sí aceptan, que en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe. Y cuando terminan de decir todo eso, el sacerdote recuerda las palabras que también están en la Biblia, ¿verdad? De lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Y ya son marido y mujer, aunque se interrumpa la misa, aunque se perdieron los anillos, pase lo que pase, ya están casados. Porque los sacramentos tienen una fuerza por sí sola. Lo mismo, por ejemplo, cuando van a comulgar, los que todavía, por ejemplo, no han hecho la primera comunión, los que ya lo han hecho. Cuando viene el sacerdote y les dice, cuerpo de Cristo, y dicen amén, no importa si de veras creen o no, es el cuerpo de Cristo. Puede pararse un ateo y no tener nada de fe, y le dice cuerpo de Cristo, y él dice amén nomás por decirlo, o no dice nada, sigue siendo el cuerpo de Cristo. No requiere de tu fe. Por eso es la diferencia entre un sacramento y un sacramental. Un sacramento tiene esa fuerza por sí mismo, por la obra de Dios. Eso es un sacramento. Y un sacramental es algo que sí requiere de tu fe. Si no crees, no es nada. O sea, por ejemplo, el agua bendita. Si echas agua bendita y no tienes nada de fe, pues nomás estás mojando, no estás haciendo nada. Pero, por ejemplo, cuando un sacerdote bendice el agua y rocía a los fieles, pues está teniendo un efecto en esas personas si tienen fe, sí. Lo mismo cuando empezamos, ahorita ya estamos en el tiempo de Pascua, pero cuando empezó el tiempo de Cuaresma, que nos pusieron esa ceniza en la frente, que tampoco era obligatoria, pero cuando te la ponen, pues es un signo sacramental, pero no es un sacramento. Aunque la gente lo trata como tal, y es el día que más gente se para en el templo, ¿verdad? Pero no es obligatorio, pero otra vez es un sacramental, es algo de que si tienes fe, te ayuda en tu arrepentimiento, en tu conversión, en acercarte más a Dios, o sea, te ayuda. Pero si no tienes fe, pues más están echando polvo en la cabeza. Entonces, esa es la diferencia entre un sacramento y un sacramental. Por eso el bautismo es un sacramento. Porque ¿qué es lo que hace? Y dice San Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo lo salva. Así de literal. El bautismo lo salva, porque hay personas que dicen, pues que se bautice el niño ya cuando sea grande, que él decida si se quiere salvar o no. Pero ¿por qué nosotros bautizamos a los bebés? De hecho, otras sectas y grupos cristianos que no son católicos, muchos sí se esperan a bautizar al niño. Pero, por ejemplo, aquí en México, ¿quién de ustedes esperaría a vacunar a un niño contra enfermedades muy graves, de bebé? ¿Quién diría, no, me voy a esperar a que crezca para vacunarlo? Me voy a esperar a que tenga 8 años para protegerlo. Yo creo que un buen padre no va a decir eso. Entonces lo mismo nosotros. ¿Por qué bautizamos a los bebés? Pues porque les estamos dando esa ayuda del alma desde lo más pronto posible.
Y es en serio lo más pronto posible. O sea, si lo pueden bautizar a los 8 días de que nació el niño, pues bautícenlo. Si lo pueden bautizar dentro del mes que nació, bautícenlo. No de que, me voy a esperar y para la fiesta y no sé qué. No, más que su alma importa, más que la fiesta importa su alma, su bienestar. Lo mismo la vacuna. O sea, imagínense que la vacuna es de que, no, es que nos vamos a esperar a hacer una fiesta de que ya vacunaron al chamaco y nos vamos a esperar unos 8 meses. ¿Y cómo sabes que te va a durar esos 8 meses si no lo estás cuidando? Entonces, lo mismo el alma. Y dice San Pedro, ¿qué hace el bautismo? Nos salva. ¿Y cómo nos salva? Pues nos quita la mancha del pecado original y nos hace parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que te hace cristiano. ¿Se acuerdan en su examen una de las preguntas que le puse de que ¿qué necesitas para comulgar? Tienes que ser cristiano para comulgar. ¿Y cómo te haces cristiano? Con el bautismo. Entonces, tienes que bautizarte. En Pentecostés, que de hecho es 50 días después de la Pascua, entonces en un tiempo más adelante vamos a celebrar esta fiesta, la festividad de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y San Pedro va a ser el primero de los que hable, les va a hablar sobre Jesús, y muchos se van a convertir, y le preguntan a San Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y les dicen, arrepiéntanse y bautícense. Eso es lo que necesitan. Arrepentirte de tus pecados, por ejemplo en el caso de adultos, que aquí no hay ninguno que necesita eso. Pero si en alguno de sus casos, digamos, por ejemplo, Ismael dice, ¿sabes qué? Apenas me voy a bautizar. ¿Qué es lo único que necesitas hacer? ¿Deberás arrepentirte de todo lo que has hecho hasta este punto en tu vida? Y hacerte bautizar. Y borrón y cuenta nueva. Pero hay gente que diría, oye, ¿por qué no hacemos con eso? Nos esperamos a que de adultos y ya hiciste la vida mal, en lo que sea, y ahí te bautizamos. Nadie tiene garantía de que va a vivir tanto. Como el que dice, voy a vivir la vida loca y luego me voy a arrepentir, me voy a confesarme. ¿Y cómo sabes que nomás saliendo aquí a la calle no te atropellen y te moriste? O sea, de seguro han escuchado de alguna muerte ridícula, o sea, suena ridícula de que alguien se cayó, se resbaló, se dio un golpe en la cabeza. ¿Cuántas personas no les ha pasado? Pero hay a quienes les ha pasado eso y se mueren. Entonces, nadie tiene la vida comprada, nadie la tiene ganada, nadie la tiene merecida. Entonces, por eso que nos decía Jesús cuando hablaba de la confesión, del arrepentimiento, del estar preparados. Decía, tienes que estar listo. Si supieras que viene un ladrón en la noche, dice, pues obviamente vas a estarlo esperando porque ya sabes que viene. Dice, pero nadie sabe. Entonces, que tienes que estar vigilante. ¿Y cómo vas a estar vigilante? En el caso de tu alma, pues confesarte frecuentemente. Si tienes ahorita pecado mortal sobre tu alma, pues confiésate lo más pronto posible. Para eso tenemos los sacramentos, para eso tenemos vida. Ahorita todos los que están aquí están vivos, entonces todos ahorita tienen esa oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. Y el bautismo es ese primer paso para hacerlo, ya sea con alguien que apenas va entrando en la fe o para un bebé, para iniciarlos en la vida cristiana y para que formen parte del cuerpo de Cristo. La mancha de pecado original, ¿saben lo que es? ¿Por qué todos nacemos con esa mancha original, de pecado original? Lo de Adán. ¿Pero qué hace? ¿Qué? No, pero eso es lo que hicieron. Pero más bien, ¿por qué por culpa de ellos nosotros todos estamos así? Nos tocaron por el mal. Porque se dejaron caer en la tentación. Sí, pero ¿por qué nosotros tenemos la culpa de lo que hizo alguien más? Porque ellos fueron descendientes de ellos. ¿Se les hace justo? No. Porque aquí está la cosa, y eso viene en el catecismo. Los que tienen, o sea, todos los que nacemos con ese pecado original, no tenemos culpabilidad de ese pecado. O sea, no es de que, por lo que hizo tu papá, tú tienes la culpa. O sea, tú no tienes que pagar por el pecado de él. A eso se refiere con culpabilidad. O sea, tú no tienes la responsabilidad de lo que le hizo el otro. Pero lo que hizo el otro sí tiene una consecuencia. Por ejemplo, ellos se lo ven muy fácil. Si una mamá se la pasa bebiendo y tomando estando embarazada, ¿qué va a pasar con el niño? ¿Van a ser saludables? No. Y eso es por culpa de lo que hizo la mamá, ¿sí o no? El niño no tiene la culpa, pero tiene que pagar la consecuencia del acto de la mamá. Entonces el pecado original es algo así. O sea, tenemos en nosotros la consecuencia de lo que hicieron nuestros primeros padres. La culpa no la tenemos nosotros, pero la consecuencia sí la estamos pagando. ¿Y cuál es esa consecuencia? De que
tenemos lo que se llama, ¿se acuerdan en su examen les pregunté? La concupiscencia, que es ese deseo de, en vez de ir derechito, pues querer ir por el mal, dejarse llevar por el mal. Entonces, esa mancha del pecado original es eso que nos tuerce la voluntad para que se nos haga más fácil lo malo que lo bueno. ¿Y cómo vamos a hacer lo bueno si es más fácil hacer lo malo? Pues con la gracia de Dios. Y el principio de eso, pues es con el bautismo. Entonces, quita la mancha del pecado original, o sea, digamos, esa consecuencia ya no la estamos cargando, pero el daño ya quedó hecho. Siempre les pongo el ejemplo de un molde, de un pastel o de una gelatina, un molde metálico de un osito, bonito, imagínense. Y lo aviento al piso, se abolla, y luego lo trato de enderezar. ¿Va a quedar perfecto? No. O sea, ya, por más que le hagas, ya va a quedar abollado de alguna forma u otra. Entonces, hagan de cuenta que eso es lo que pasó con la humanidad. Ese molde perfecto quedó abollado. Entonces, todos los que salen después, pues ya tienen esa marca. Digo, es un ejemplo imperfecto, pero es más o menos para que entendamos esto del pecado original. Entonces, la única forma normal para salvarnos de ese pecado original, de esa mancha, es a través del bautismo. Y digo, es el único medio normal, porque obviamente si una persona nunca conoció a Cristo, un niño en medio de África hace 1000 años, en África, que pues nunca, no habían llegado evangelizadores o lo que fuera, y en su tribu pues trató de vivir una buena vida, pero nunca conoció de Dios, no se va a condenar automáticamente, porque no conocía el bautismo. O sea, Dios no va a decir, no te bautizaron, y el niño va a decir, pero pues, ¿y qué es eso? Pues obviamente no, porque Dios es justo. Pero por eso decimos es el medio normal. Aquí en México, pues obviamente o solía ser un pueblo en su mayoría cristiano. Todavía, pero ya cada vez menos, lamentablemente. Pero ¿qué es lo que tenemos como consecuencia de eso? Que la mayoría de las personas, inclusive los que hoy en día se dicen ateos, ya están bautizados. Entonces ya tienen algo de esa gracia de Dios. Ahora lo que falta es que se sigan acercando más. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es su compañera Laura. Ella no sabía que estaba bautizada hasta hace poco, pero ella fue bautizada de chica. Y esa gracia que venía cargando, pues fue lo que la trajo de regreso. Aunque dice que pues nunca profesó ninguna fe realmente mientras estaba creciendo. Entonces esas gracias pueden seguir obrando en nosotros. Por eso es importante que bauticen a los niños lo más pronto posible, porque nunca sabes esa gracia hacia dónde los va a llevar. No nomás existe el bautismo, el normal, el tradicional, que le decimos el bautismo de agua. También existe el bautismo de deseo. ¿Y cuál es ese bautismo de deseo? En el caso de los catecúmenos serían todos los que se están preparando de adultos para ser bautizados. Eso es un catecúmeno. O sea, yo soy un adulto, nunca he sido cristiano, apenas voy a bautizarme y me voy a preparar. Ese es un catecúmeno. Pero ya está encaminado, o sea, ya está en este proceso de decir, quiero ser cristiano, pero me tengo que preparar. Ese es un catecúmeno. Pero también cualquier persona que quizás todavía no se ha acercado a la iglesia, pero es cualquier persona que, bajo el impulso de la gracia de Dios, aunque no conozca a Cristo, busca hacer la voluntad de Dios con todo su corazón y se esfuerza por cumplir esa voluntad de Dios, esa persona recibe ese bautismo de deseo. O sea, básicamente es, volvamos al ejemplo de ese niño en África, que Dios le dice, pues oye, tú no estás bautizado. Si ese niño, sabiendo para qué es el bautismo, lo hubiera querido recibir, o sea, si hubiera sabido para qué era, y hubiera dicho que sí, ese es el bautismo de deseo. O sea, no sé si se entienda, pero básicamente si hubiera tenido la oportunidad de bautizarse y lo hubiera tomado, ese es el bautismo de deseo, porque no fue bautizado en vida. Pero si de haber sabido que eso era lo que tenía que hacer para acercarse más a Dios y lo hubiera tomado, entonces ese es el bautismo de deseo. Sí quiero, pero todavía no lo tengo. Y el ejemplo también del catecúmeno, por ejemplo. Si hubiera aquí uno que apenas se va a bautizar, esa persona pues obviamente ya tiene ese deseo de ser bautizado. Si esta noche muriera y no llega al bautismo, la iglesia lo toma como un bautismo de deseo porque estaba encaminado a lo iba a hacer, pero no alcanzó. Entonces ese es el bautismo de deseo. Y está otro que se le llama el bautismo de sangre. Y el bautismo de sangre es básicamente uno que muere por la fe sin haber sido bautizado. O sea, volviendo a un ejemplo de que sabes que esta persona era atea, no conocía a Dios, pero empieza a conocer de las cosas de Dios y lo matan por creer en Dios, aunque todavía no estaba bautizado. O sea, por su fe lo matan. Eso es un bautismo de sangre.
porque murió por Dios, murió por creer en Dios, murió porque quería, o sea, dio la vida por Dios básicamente como un mártir. No fue bautizado todavía, pero pues obviamente lo hubiera deseado, pero pues no llegó. Entonces es ese bautismo de sangre, morir por la fe sin estar bautizado. ¿Eso es lo que sucedió cuando fue lo de los cristianos? Posiblemente, pero de todos los mártires que conocemos, ellos ya eran cristianos. O sea, ellos no necesitaban el bautismo de sangre, porque ya estaban bautizados. Más bien, ya tener esas gracias que tenían fue lo que los impulsó a poder actuar de manera heroica y de no negar a Cristo. Porque, por ejemplo, está este niño, el de 14 años, José Sánchez del Río, que no sé si conocen su historia, pero José Sánchez del Río fue uno de los mártires de la Guerra Cristera. Murió a los 14 años y murió por no querer negar la fe, al punto de que hasta su mamá le estaba diciendo que negara a Cristo, o sea, porque los del gobierno les decían básicamente: aquí está la cruz, písala, escúpele, o sea, di que no eres cristiano, o sea, niega tu fe, niega a Cristo, niégalo y te dejamos ir. Y el niño no lo quiso hacer, y la mamá le dijo: ándale, hazlo, que no sea en serio, tú nomás hazlo para que se aplaquen y se calmen y te dejen ir. Pero el niño entendía, o sea, a los 14 años él ya entendía de que si hacía eso, aunque fuera mentira, estaba negando a Cristo, porque ellos no sabían que era mentira, o sea, ellos lo iban a tomar de que, pues en serio estás negando la fe, entonces no eres cristiano, entonces pues ya, vete, porque por eso los estaban matando, por ser cristianos. A los sacerdotes, que los estaban matando por celebrar misa, que era ilegal en ese tiempo, lo tenían que hacer a escondidas. Pues, por celebrar misa te mataban, por ir a esas misas te mataban. O sea, el gobierno no quería nada que ver con el cristianismo. Entonces a ese niño, a los 14 años, lo mataron por no negar a Cristo. Y eso de seguro porque a él le leyeron, o lo leyó, de los evangelios, cuando decía Jesús: si tú te avergüenzas de mí ante los hombres, yo me voy a avergonzar de ti ante mi Padre en el cielo. O sea, si tú me niegas, yo te voy a negar. Porque no se vale decir: sí, yo soy cristiano, y luego ante el mundo dices: no soy cristiano, y luego a secretas si eres cristiano. Pero el punto, o sea, todo lo que nos está mandando Jesús, y para eso son los sacramentos, es para fortalecernos. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio, para decir que somos cristianos y en qué creemos, y no nomás tenerlo en privado, en secreto, a escondidas. Porque el punto del cristianismo es de que tenemos a Cristo como rey, y si Cristo es nuestro rey, nuestra vida entonces la vivimos como tal, como que Dios existe, como que Dios mueve mi vida, como que yo sigo estas reglas, como que de veras me la creo. ¿Para qué? Para que otros también lo vivan, para que otros también se conviertan. Si tu fe nada más fuera algo de que los domingos soy cristiano 1 hora y después vivo mi vida como si no, pues no eres cristiano. Vienes a misa, te paras a misa, pero no eres cristiano. ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles? Las últimas palabras que les dijo: vayan y prediquen el evangelio a todos los rincones del mundo. No dijo: vayan a misa una vez al día, una vez a la semana y ya vean cuando se les pegue la gana. No. Jesús mismo le dijo a sus apóstoles: yo los mando como ovejas entre lobos. Y hoy en día ya lo están viendo cada vez que se le está poniendo peor. Cuando alguien profesa su fe como cristiano, antes no era tan feo, pero hoy en día ya cada vez se está volviendo más feo los ataques contra cualquiera que dice que es cristiano. Si dices que apoyas el matrimonio, pues el matrimonio como tal, entre hombre y mujer, te van a criticar, te van a decir, etcétera, etcétera. Si tú dices que el aborto está mal porque esa vida tiene la misma dignidad que cualquier otra persona adulta, te van a decir de cosas. Si también quieres defender el otro extremo de la vida de los ancianos, pues también. ¿Y por qué? Pues por simplemente vivir como un cristiano, por defender lo que sabes que es cierto. Y para eso son los sacramentos, para darnos esa fortaleza. Y primero viene el bautismo. Y luego viene la confirmación. Originalmente la confirmación era después del bautismo. ¿Y era para qué? O sea, ya tienes el uso de razón, confirmas tu fe, ya básicamente, aunque todavía estás chiquito, pero la estás tomando en tus manos, por así decirlo, y te estás haciendo cargo de esa fe. Esa confirmación, ¿qué hace?
está el ejemplo de Pentecostés, volviendo a eso. ¿Qué pasó en Pentecostés? Los discípulos, si leen los evangelios, los discípulos habían recibido el Espíritu Santo ya varias veces. O sea, Jesús soplaba sobre ellos y les daba diferentes atributos o poderes, en lo que él me era así. El poder sanar a personas, el poder perdonar pecados, y así les fue dando el Espíritu Santo cada vez con más fuerza, cada vez con más fuerza. Y luego, ¿qué es lo que pasó en Pentecostés? Lo recibieron una vez más, esas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos esa noche. De hecho, no sé si han visto, por ejemplo, aquí la estatua de San Judas, que tiene una medallota aquí, que tiene una cosa acá en la cabeza, es una lengua de fuego, es uno de los 12 apóstoles. ¿Y qué pasó cuando se posó esa lengua de fuego sobre él? Esa lengua de fuego era el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Les dio esa fuerza para salir a proclamar. Y entonces salen, ahí está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, salen los apóstoles y se ponen a proclamar sobre Jesús. Y por salir a hacer eso, dice que unas 3,000 personas se convierten, se hacen bautizar, se convierten en cristianos. Decía San Pablo, ¿cómo van a creer si no predican? ¿Y quién va a predicar si nadie es enviado? O sea, ¿cómo va a conocer la gente a Dios si nos quedamos callados? Porque esa es una frase que antes me parecía bonita, pero hoy en día me cae gorda porque lo tomamos para ser flojos. Que se le atribuyen malamente a un santo que nunca lo dijo, pero va algo así, que dice, predica el evangelio y usa palabras si es necesario, o algo así, dependiendo de la versión que han escuchado. ¿Y qué dice esa frase? Básicamente está diciendo esa frase de que con tu vida vas a predicar la vida de Jesús, vas a predicar el evangelio, vas a predicar que eres cristiano. Yo creo que muy poquitos de nosotros somos tan santos para que con nomás vernos van a saber que somos cristianos. La mayoría de nosotros también necesitamos hablar. Y no nomás, mírenme qué santito soy. Porque yo creo que la mayoría sabemos de que ese no es el caso. Y si nomás vieran mi vida, pues no van a decir que soy muy cristiano, todo lo contrario. Pero para eso también lo predicamos. Y luego uno dice, ay, pero es que voy a ser hipócrita porque no estoy viviendo esa vida de santo. Sí, pero una cosa es saber a qué le estás tirando y tratar de seguir llegando a esa meta. Y otra cosa es decir, ay, no voy a llegar y rendirte. El cristiano no es el que se rinde, el cristiano es el que sabe esa meta que parece imposible, que es imposible para nosotros. Pero con la gracia de Dios se puede. Los mismos apóstoles le decían a Jesús cuando hablaba del matrimonio, le decían, entonces no conviene que nadie se case. O sea, es imposible que se pueda vivir una vida de casados. Y Jesús lo recuerda, pues con él se puede, sin él no. Lo mismo cuando hablaban del rico, decía Jesús, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que se salve un rico. Y decían los apóstoles, pues entonces nadie se va a salvar. ¿Y qué dijo Jesús? Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y por eso los sacramentos, en todos los sacramentos tenemos presente a Dios. Y el centro de todos los sacramentos, ¿cuál es? Y eso les pregunté en su examen. La cosa más importante que tenemos en toda la Iglesia Católica. Y no era la Biblia que me pusieron muchos. La Eucaristía. Jesús mismo, Dios mismo ahí presente. En cada misa, en cada tabernáculo. Ese es el tesoro más grande que tenemos. Cuando pasó lo del incendio de Notre Dame, hace ya unas semanas, ¿qué fue lo más importante que salvó uno de los sacerdotes? No fueron las reliquias, no fueron las obras de arte. Fue la Eucaristía. Ese es el tesoro más grande que tenemos, porque es Cristo mismo. Literal. Y si nos cuesta trabajo creerlo, pues para eso tenemos que pedir que Dios nos dé más fe. Pero eso es lo que creemos, por eso decimos amén. Cuando te dicen cuerpo de Cristo y dices amén, ¿y qué estás diciendo? Sí. Sí es el cuerpo de Cristo, sí creo que es el cuerpo de Cristo. Ya no es un pedazo de pan, me sabe como algo, pues, como la hostia. Pero de veras creo que es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué lo creemos? Capítulo 6 de Juan, versículo 53, si no recuerdo, cuando Jesús estaba insistiendo cada vez más y más literal, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne tiene vida eterna. Él lo dijo. Y por eso en cada misa recordamos eso que decía, hagan esto en conmemoración mía. Y si se fijan en los sacramentos, todos están en torno a la Eucaristía. Su centro de todos ellos es esto. ¿El bautismo dónde pasa? Ahí en el templo. Y muchas veces, por ejemplo, los que asistieron en el sábado de gloria, a algunos tal vez les tocó ver bautismos. Y era dentro de la misa. Bautizos de adultos, específicamente. ¿La confirmación en dónde pasa? En una misa. La reconciliación,
puede ser fuera de misa, pero aquí, por ejemplo, muchas veces, ¿dónde lo vemos? Pues durante la misa, cuando pues, está presente la gente. ¿Por qué se ponen los sacerdotes? Porque saben que para muchos es la única oportunidad que se paran en el templo, pues aquí estamos, de una vez aprovechan. Porque ¿para qué apunta, aunque te confieses fuera de misa? ¿Hacia qué apunta la reconciliación? ¿Qué puedes hacer? Tenías pecado mortal, vas y te confiesas. ¿Ahora qué puedes hacer? Ya que no tienes pecado mortal en tu alma. Ya puedes comulgar. Volvimos a la Eucaristía. Ese es el punto de la reconciliación, estar bien con Dios para poderlo volver a recibir. Y por eso no lo debemos de recibir cuando tenemos pecado mortal sobre el alma. Entonces, se fijan cómo todos los sacramentos apuntan hacia eso. El matrimonio, ¿en dónde sucede? En el contexto de una misa. La orden sacerdotal, en el contexto de una misa. ¿Y el sacerdote para qué es? Para celebrar la misa. ¿Qué sacramento me falta? ¿La comunión? Pues ahí está la Eucaristía, literalmente está en su nombre, pero otro. Ya dijimos el matrimonio, ya dijimos sacerdocio, ya dijimos la primera comunión, confirmación, la Eucaristía. ¿Dice ya? La unción. Acuérdense, para los que pudieron unión, ese no es sacramento. Unción de enfermos. La unción de enfermos, o sea, cuando ungen al enfermo. Y otra vez, ¿y eso cómo apunta la Eucaristía? No sé si se acuerdan que les había ya mencionado cuando lo vimos. La unción de enfermos, viene el sacerdote y te unge con ese aceite bendecido. ¿Para qué? Para pedir que Dios sane tu cuerpo. Pero no nomás hace eso. También, si estás consciente, te confiesa, te ofrece la confesión y luego te ofrece la comunión. Entonces volvemos a lo mismo. Para que recibas ese le llaman viático. El viático, pero ¿para qué? No para que te paguen tu hotel ni esas cosas, sino viático en el sentido de que recibes ese alimento para prepararte, en caso de que mueras, para prepararte en tu camino hacia Dios, para que te vayas derechito con Dios. Entonces, volvemos a lo mismo. Todos los sacramentos, el centro de todos los sacramentos, el centro de todo lo que hacemos como católicos, está aquí, en la Eucaristía. Por eso por eso es lo más importante y eso es lo que hemos perdido mucho, esa reverencia por la Eucaristía. De que muchas personas ya nomás se paran porque todo el mundo se para, o para que te vean, o porque es una misa de un conocido, entonces pues, me paro, porque luego no me vengan a decirte que, ay, ¿tú por qué no te paraste? O sea, no, hay que reconocer ante quién nos estamos presentando, a quién estoy recibiendo, no qué, no es una cosa, es un quién. ¿A quién recibo y cómo lo recibo? Por eso las palabras que decimos justo antes de comulgar, no soy digno de que entres en mi casa, y por casa nos referimos pues, a este templo, a nuestro cuerpo. Por eso el ayuno que guardamos antes de comulgar, para preparar ese, como darle una barridita rápida en la casa, aunque sea, para preparar el lugar para recibirlo. Y porque cuando hacemos una genuflexión ante Él, una reverencia o una genuflexión, o sea, doblando una rodilla al piso, o hincarnos completamente, que era lo tradicional, estar hincados a recibirlo. ¿En señal de qué? De adoración, de que estás ante Dios. O sea, haz a un lado el sacerdote o haz a un lado ¿cómo les dicen? Es que les dicen ministros, pero está mal dicho, porque el ministro es el sacerdote. Ellos son los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. El que te dé la comunión, lo que importa es a quién estás recibiendo, Cristo. Y por eso nos arrodillamos, nos hincamos, hacemos la genuflexión, hacemos alguna señal de que reconocemos que estamos enfrente de Dios. Y nadie es digno de recibirlo, pero ¿por qué nos paramos entonces? Porque Él nos manda. Él nos pide, Él nos dice, hay que comer su carne, ¿para qué? Para tener esa vida eterna. Y solo no lo recibimos cuando estamos en pecado mortal, porque entonces es otro pecado encima de pecado. Porque estamos mintiendo. ¿No se acuerdan? También venía en el examen. ¿Qué pasa cuando comulgas? ¿Qué estás diciendo con tu cuerpo, con esa acción? Estás diciendo, soy cristiano para empezar. Estás diciendo, estoy en comunión, por eso le llamamos comunión. Estoy en comunión con la iglesia. O sea que estoy de acuerdo con todo lo que enseña, no nomás algunas cosas. Estoy de acuerdo con todo lo que dice. Y también ahorita estoy en comunión con el cuerpo de Cristo, o sea, no me separé de Él. O sea, no estoy en pecado mortal. Todo eso estás diciendo cuando estás comulgando. No nomás es un acto de pararte y recibir y luego ya vas y te sientas. Estás diciendo mucho con algo muy sencillo.
Entonces, por eso hay que reconocer lo importante de esto. Y bueno, el ritual del bautismo ya se los expliqué lo básico, ¿verdad? O sea, de que el agua, eso es lo básico del ritual, ahí con el sacerdote. Y otra cosa que se hace antes, que no sé si se han fijado, se hace un exorcismo. En el caso del bautismo siempre se hace una oración de exorcismo para el niño. Antes se hacían más exorcismos, ahora ya nomás es una pequeña oración sencilla. Pero ese exorcismo, ¿para qué es? Pues básicamente es de que pues, si algo trae el niño, algo viene cargando por lo que sea, de que alguien le hizo brujería, lo que sea. Vamos a dejar a este niño totalmente libre. Porque ¿qué hace el bautismo? Te quita la mancha del pecado original. ¿Y para qué hace el exorcismo? Pues también para si algo viene arrastrando al niño por culpa de los papás, que ya no lo tengan. O sea, que esté totalmente libre esa persona que recibe el bautismo. Y si alguna vez vienen a un bautismo de un bebé, lo van a escuchar. Cuando el sacerdote les dice, renuncien a Satanás y a sus obras, renuncien a sus seducciones, y contestamos, sí renuncio. Y eso es recordar las promesas que se hicieron en nuestros propios bautismos. Pero ahora ya que son adultos, cuando estén en un bautismo y repitan esas palabras, pues básicamente están renovando esos votos que hicieron por ustedes, y ahora ustedes de voz propia lo dicen. Renuncio a Satanás, renuncio a sus seducciones, renuncio a sus obras. Y luego ¿qué viene? El credo. Creen en Dios Padre, creen en Dios Hijo, creen en Dios Espíritu Santo, creen en la Iglesia. Y así decimos, yo creo, sí creo. Eso es lo básico del ritual de bautismo. Y obviamente el cirio que se ilumina, ya han visto, ¿no? Que siempre vienen con un cirio con el bebé, hay que traer el padrino. ¿Sí se acuerdan qué significa el cirio pascual? ¿A quién representa? ¿Ese cirio? ¿A quién? Sí, a la luz del mundo, pero esa luz del mundo tiene un nombre. Es una persona. No. Parece que leer los evangelios. Lo dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Entonces, el sábado de gloria, si no les tocó, el próximo año háganlo. El sábado santo, en la noche, cuando se celebra la misa, bendicen un fuego. Y con ese fuego bendito, encienden el cirio pascual, que es el grandote que tenemos aquí enfrente, por ejemplo. Y entra en el templo a oscuras, en señal de que ese cirio representa a Cristo, la luz del mundo, que viene a iluminar al mundo. Entonces por eso Él entra primero con el sacerdote, pues es Cristo el que está entrando, el que viene a iluminarnos a todos. Y luego nosotros con nuestros propios cirios, que no es el cirio pascual porque no es el cirio grandote, pero con nuestros cirios encendemos nuestra luz, y no todos, sino unos cuantos. Encienden su luz con ese cirio y reparten esa luz en señal de ¿qué? De que también nosotros venimos cargando esa luz. Que ahora nosotros también vamos a ser esa luz del mundo que Cristo nos llama a ser. Tenemos que ser luz. Él dice, ustedes son luz del mundo, son sal de la tierra. ¿Y eso qué significa? Que venimos a la luz, pues venimos a iluminar a un mundo que está en oscuras por el pecado. Y con la sal, pues venimos a darle ese sabor a la vida ahorita de este mundo que está todo desabrido, si lo quieren ver así, porque piensan que lo que nos va a hacer feliz es el dinero, el poder, el sexo, el prestigio y mil otras cosas. Pero lo que de veras le va a dar ese color, ese sabor a la vida, es estar viviendo en Cristo. Lo que nos va a hacer realmente libres. Porque uno puede pensar, sí, con las drogas me libero en mi mente y esto y lo otro, sí, pero luego te haces un esclavo de esa droga, porque tu cuerpo te lo demanda. Entonces, te sientes libre tantito, pero después no eres nada. Entonces, en el ritual del bautismo, lo esencial es eso, el agua. Y el cirio es para recordarnos ese hecho de que Cristo nos viene a iluminar y de que ahora a nosotros nos va a tocar, o a ese bebé le va a tocar también ser ese portador de esa luz para el mundo. También viene con el cirio, aunque no es obligatorio, pero también se suele traer el cirio en eso mismo. Y en la confirmación también normalmente les van a decir pues que traigan su cirio, y es otra vez para lo mismo, para recordar de que primero eso, de que están llamados a ser luz del mundo. Pero también el otro contexto en la confirmación especialmente, esas lenguas de fuego. Porque, ¿qué es una lengua de fuego? Lo que ven cuando prenden una vela, eso es una lengua de fuego, porque tiene esa forma como una lengua. Ese cirio encendido es también señal del Espíritu Santo, que nuevamente se viene a pasar sobre ustedes para darles más fuerza. Entonces volvemos a los sacramentos. Primero es el bautismo, luego la confirmación. Y la confirmación, les decía, es para reforzar esos sacramentos, o sea, digo, esa promesa de ser cristiano, y dices, ahora yo me hago cargo de esa fe. Pero, ¿qué es lo esencial de ese sacramento?
porque eso es lo que les va a tocar a la mayoría. Por eso preguntaba qué les toca y qué no, para que sepan. Lo esencial del sacramento son dos cosas: la unción, o sea, que les van a poner ese aceite perfumado, que huele muy rico. Espero que sí les den la... Antes de que se embarren, se quiten eso, de veras huele muy bonito. Y es esa unción, pero también es la imposición de manos. La unción se usaba para básicamente proclamar a alguien que se convertía en sacerdote, en profeta o en rey. A ellos se les ungía. Y esa imagen la tenemos desde el Antiguo Testamento. Pero no nomás era una embarradita, sino casi literal, o sea, un baño de aceite, así como para decir, estás ungido. Has recibido esto, ahora ya no eres como las demás personas, o sea, ya recibiste algo especial. Has sido marcado, de cierta manera. Eso quiere decir Cristo, de hecho. Ungido. Y Él fue ungido por el Espíritu Santo, ¿para qué? Pues para salvarnos, para ser el Mesías. Entonces en la confirmación van a recibir eso en señal de ¿qué? De que nosotros también somos esos ungidos, también estamos llamados a ser como Cristo. Cada uno de nosotros, de hecho, está llamado a ser otro Cristo. En latín, alter Christus, o sea, otro Cristo. Todos nosotros tenemos que reflejarlo. No nomás un ratito en misa, sino todos los días, en cada momento. Y la confirmación es para darnos esa fortaleza para poderlo hacer. Por eso les mencionaba el capítulo 2, de hecho, de los apóstoles. Tenían miedo, estaban encerrados completamente, no entraba nada, las ventanas estaban cerradas, las puertas estaban cerradas, y de todas formas dice que entró una ráfaga de viento al cuarto, uno de los símbolos del Espíritu Santo, y luego aparecieron lenguas de fuego que se posó sobre cada uno de ellos. Y al recibir esas lenguas de fuego, no nomás recibieron al Espíritu Santo, sino esa forma de lengua era literalmente porque recibieron el don de lenguas, el don de poder hablar y que todos les entendieran el lenguaje que fuera. Y eso está en Hechos de los Apóstoles, cuando dice la gente, ¿cómo es que yo que soy griego, tú que eres judío, tú que eres de este lado, y etcétera, etcétera, tú que eres egipcio, cómo es que todos les estamos entendiendo a la misma persona? Porque se dieron cuenta de eso. Dice, tú lo entiendes y yo lo entiendo, o sea, todos se dieron cuenta que lo estaban entendiendo, pero Pedro no hablaba ninguno de los idiomas de ellos. Pero a través de ese don del Espíritu Santo, ese don de lenguas, todos lo estaban entendiendo su mensaje. Entonces fue un regalo que les dio el Espíritu Santo para poder predicar. Por eso nunca tengan miedo de que, ¿y qué voy a decir? Y si alguien me pregunta qué hago, pues nomás pide al Espíritu Santo que te ilumine y pues lo que tengas aquí, pues sácalo. Y por eso les digo, hay que conocer lo que enseña la iglesia. Hay que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de eso se va a valer el Espíritu Santo cuando te toque hablar, pues de lo que conoces. Y si no conoces nada, pues ¿qué vas a decir? Pues no mucho. Pero no es para que se traumen, sino es más bien para que digan, no, pues si de veras quiero tomarme esto en serio, pues entonces voy a nutrirme más, voy a conocer más. No me voy a quedar con, pues lo que importa es que soy buena onda, que soy buena gente, ¿no? El cielo no es para la gente buena onda. El cielo es para los que aman a Dios, para los que quieren estar con Él toda la eternidad. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado del capítulo de Apocalipsis, el capítulo 3, donde decía Jesús, a los mediocres que hacen, los vomita? O sea, buena onda no basta. Y Jesús mismo lo dice. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y dice que inclusive algunos le van a alegar a Jesús, pero nosotros hicimos milagros en tu nombre, nosotros expulsamos demonios en tu nombre, etcétera, etcétera. Y Jesús les va a decir, yo no los conozco. Entonces, ¿y por qué Jesús es tan gacho? ¿Por qué les dice que no los conoce? Porque ellos lo desconocieron primero. No nomás porque alguna vez en tu vida hiciste algo bueno, no por eso ya tienes ganado el cielo. O imagínense en una relación, nomás porque tu novio una vez te dijo te amo, no por eso ya puede tratarte como basura y, sí, está bien, porque ya me dijiste me amas hace mucho, ¿verdad? No, o sea, tienes que seguir renovando esa relación, reforzando ese amor. Y lo mismo nuestro amor con Dios. No es de una vez y ya tengo mi boletito al cielo. Tenemos que seguirlo haciendo cada día. Por eso tenemos la confesión. Cada vez que nos caemos, volvernos a parar. Entonces en la confirmación, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto para que lo tengan en mente. Cuando van a recibirla, y eso se los van a decir cuando vamos a hacer los ensayos, ahí les van a recordar más cerquita, para que recuerden las palabras de que tienen que decir, que la verdad está súper cortito, y hasta el mismo obispo lo más probable les va a volver a decir las palabras que tengan que decir,
porque lo que tiene que contestar es muy cortito, muy sencillo. 2 veces nomás tienen que contestar. Y una de ellas nomás es decir amén. Entonces no se traumen. Pero básicamente van a recibir la unción del obispo. Y la imposición de manos, dependiendo de cuántos son, si son muchos, va a ser la imposición en general, en frente de todos. Y si son poquitos, pues uno por uno. Y van a tener como un gafet con su nombre. ¿Por qué? Porque el sacerdote los va a llamar por su nombre. O sea, de que fulanito recibe el Espíritu Santo. Para que recibas el sacramento de la confirmación. ¿Y para qué? Ese gafet, aunque parezca raro de que, ay, sí, mi vestido es bien bonito y está bien feo el gafet, no sé lo que sea. ¿Para qué es? El sacerdote cuando los llama por su nombre es en señal de que Dios los está llamando por su nombre. No es de que fulanita número tal, fulanito número tal, el 23, párase, véngase para acá. No, somos individuos, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, Dios nos ama a cada uno de nosotros. Entonces el que nos diga por nuestro nombre, pues es en señal de eso, de nuestra individualidad, de que Dios murió por cada uno de nosotros. Dios murió por ti, Dios murió por ti. Hubiera sido nada más, en este cuarto, nada más uno de nosotros pecó mortalmente y los demás fuimos santitos perfectos, ¿sabes qué? Bueno, por esa una sola persona hubiera hecho lo mismo. Pues recordamos eso, de que no somos una bolita, no somos una masa, o sea, Dios nos llama por nuestro nombre. Entonces, eso es en la confirmación. Y en la Eucaristía, la primera comunión, ¿qué es lo que recibimos? Por primera vez recibimos a Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad, Dios completito. Sea un fragmento o sea todo, estás recibiendo a Dios porque el infinito no se puede partir. No puedes tener mitad del infinito, un tercio del infinito. Dios es infinito. Si alguna vez les toca ver, porque me ha pasado en misas muy grandes, me pasó de hecho en Semana Santa, había tantas personas haciendo fila y ya no habían más hostias consagradas y vi al ministro que empezó a cortar así, mini pedacitos, mini pedacitos, mini pedacitos, y comulgando con un pedacito, un trocito. Con eso basta. De hecho, no sé si se han preguntado por qué no comulgamos las dos cosas siempre. ¿Por qué no siempre la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo? Sino casi siempre el puro cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué? Lo más sencillo. Si recibimos el cuerpo de Cristo, ¿estamos recibiendo nada más la mitad de Él? Si nada más le dan la hostia, ¿es nomás la mitad de Cristo? ¿Y faltó lo demás? No. Por lo mismo que les dije, reciban un fragmento, reciban toda la hostia, es todo Cristo, que lo estamos recibiendo, porque Dios es infinito. Entonces, no estamos recibiendo un pedacito. Pero también está la otra cosa, volviendo a la reverencia. ¿Por qué no se les da? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen la costumbre, yo diría mala costumbre, de que les dan el cáliz para que ellos solitos, o sea, lo reciben y lo toman, y luego el que sigue va y lo toma, y el que sigue va y lo toma, y son un montón de cálices, un montón de la sangre de Cristo. ¿Por qué no se hace eso normalmente? Para proteger por la importancia para proteger la sangre de Cristo, porque imagínense a 100 personas todos tomando un cáliz. ¿Creen que no se vaya a caer alguna gota en algún lado? Chorrearse una gotita ahí por el cáliz. Y esa gotita que se chorrea, esa gotita que caiga al piso, es la sangre de Cristo. No nomás es una mancha en el piso, no nomás es de que y luego lo limpio. Es la sangre preciosísima de Cristo, la sangre que nos salvó. Entonces, ¿por qué no todo el mundo se le da de recibir del cáliz? Pues por eso, para que no se vaya a perder nada. ¿Por qué les ponen esas patenas debajo de la boca cuando van a comulgar? Por si se cae o por si cae alguna migaja. Precisamente lo mismo, para que no se pierda nada. Porque estamos hablando de Dios, lo más precioso que tenemos, entonces no queremos que se pierda nada. Por eso a mí cuando me ha tocado me estresa mucho cuando están las personas así, porque no hay por dónde entrar para ponerle la patena abajo de la boca porque están así. Y digo, pues a ver, así tocando por si se cae. Porque para eso es, para recibir a Cristo. Y se ven los acólitos que saben, van a ver que traen los ojos en la Eucaristía, y ahí es donde va la patena. No así en automático de que párate y aquí. Aunque aquí esté el cuerpo de Cristo, no, pero yo te lo voy a poner aquí. No, o sea, fíjense en eso la próxima vez que vean a un acólito, sobre todo los chiquitos. Si les enseñaron bien, van a andarlo cuidando. Si no les enseñaron bien, así como robot, nomás poniéndola, y ni siquiera están viendo. Y no lo menciono para hacer sentir mal a sus niños o a sus papás, sino, bueno, a los papás sí, porque ellos deben de saber mejor, pero más bien para que recordemos lo importante que es la Eucaristía.
Por eso es el centro de nuestra fe, porque es Dios mismo que se hace presente en cada misa. Y por eso recordamos la Pascua, la fiesta más grande. No sé si supieron, pero cuando empezó la Pascua, el domingo de Pascua, la fiesta de Pascua se extendió toda una semana. O sea, el lunes también se celebraba como si fuera el domingo de Pascua, y el martes, y el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado de esta semana pasada, todas contaron como si fuera un solo día, como si siguiera siendo la Pascua. Y las lecturas parecía como si seguíamos hablando del día de Pascua. Porque a la iglesia le gusta hacer esto con esas dos fiestas, con la Pascua y con la Navidad. Les llaman una octava, que es básicamente hacer una fiesta larga y extenderla. ¿Y por qué extendemos la Pascua? Porque es lo más importante, porque si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Si Cristo no resucitó, todo lo que les he dicho hasta ahorita es basura. Entonces, por eso lo importante de la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, era un mentiroso, y entonces también la Eucaristía no es nada. Pero si de veras resucitó y todo lo que dijo es cierto, y de veras era Dios como Él dijo ser, entonces también la Eucaristía, cuando Él dijo, esto es mi cuerpo, pues eso es su cuerpo. Como cuando le dijo a un muerto, levántate Lázaro, y se levantaba. Le decía a una niñita muerta, le dijo, levántate, y se levantaba. Le decía al mar, silencio, y se calmó. Y en el Génesis decía Dios que se haga la luz, y se hizo. Lo que Dios manda se hace. Pero si Dios dice, este es mi cuerpo, ese es su cuerpo, punto. Porque es Dios, porque Él puede. Y hay que recordar que la Eucaristía hoy en día se usa mucho la palabra banquete, que es una comida, que es un alimento, ¿no? Que todos vamos a comer de este banquete, y etcétera, etcétera, pero también es un sacrificio. El primero es un sacrificio. Cuando van a comer un bistec, tuvo que haber un sacrificio antes de que llegara ese bistec a sus platos. Un animal tuvo que morir. No nomás crece de un árbol un bistec y aquí está. Tuvo que haber una muerte para que tuviéramos ese alimento. Entonces, en cada misa estamos recordando ese sacrificio. No estamos volviendo a sacrificar a Jesús, pero estamos recordando ese sacrificio. Jesús murió por nosotros, se dio por nosotros, y entonces ese banquete, ¿qué es? Dios mismo. Él mismo nos está alimentando con sí mismo. Entonces no debemos olvidar el hecho de que primero es un sacrificio. Y por eso tenemos el crucifijo allá arriba. No tenemos una imagen de una mesa grandota de Jesús ahí todo feliz de que sí, ven, vamos a comer, sino la cruz. Porque ahí fue donde hizo su sacrificio. Ahí fue donde se ofreció por nosotros y nos mostró su amor. Entonces acuérdense que ese altar, antes de que sea una mesa de banquete, primero es un altar de sacrificio. Y eso es lo que olvidamos, ya no hablamos de sacrificio. Ni en la Cuaresma no queremos hablar de sacrificios, de acaso es dieta, pero no es sacrificio. O sea, cosas que de verdad nos pesan. Y no hablamos de sacrificio cuando hablamos de la misa, solo hablamos de banquete. Pero hay que recordar que también es un sacrificio. Para llegar a ese banquete está el sacrificio primero. Y eso es lo que recordamos en la Eucaristía. Y por eso, por ejemplo, los que van a hacer su primera comunión, ¿qué tienen que hacer antes? Con la confesión. Tienen que estar bien con Dios, porque volvemos a lo mismo. No puedes recibirlos si estás en pecado mortal. De hecho, en las hojitas que les pasamos ahí en WhatsApp, ahí vienen los días para que se confiesen, y los de la confirmación lo mismo, para que lo reciban mejor, con todas las gracias. ¿Por qué en la confirmación se acostumbraba que el sacerdote les daba como una cachetada? Yo había visto Ya se perdió esa costumbre por aguados, pero la cachetada no era tanto así de cachetada de dolor, sino era más bien en señal de afecto. Era una señal de afecto, o sea, del obispo hacia ti. O sea, así como de que hijito mío o hijita mía, o sea, era una señal más bien de esa hermandad, de ese hecho de que el obispo es como nuestro padre espiritual. Entonces era una señal de cariño. Pero luego hay mucha gente que empezó a abusar de la cachetada y hoy en día ya ni se usa. Aunque tal vez les toque ver a un sacerdote que tal vez les haga así, o tal vez así, yo no sé, pero el problema es de que ya se perdió esa costumbre. Pero era más en señal de fraternidad, no de que se te salga el demonio o algo ahí con la cachetada. Sí, yo creo que tiene significado de eso. Sí, no, era una señal de fraternidad, ese era el sentido. Y cuando van a recibir, por ejemplo, los que van a recibir la primera comunión, ¿cómo lo recibes? La forma más fácil, hay varias, hay los que dicen, pues nomás cruza los brazos, ok, no estás jugando con tus manos. O pues juntas las manos en señal de oración, también está perfectamente bien. O hay personas que, por ejemplo, pues, ponen la mano en el pecho así como que un poquito más sentimental, ¿no? De que me estoy preparando para recibir a Cristo. Pero lo importante que es,
los ojos en Cristo. No en los que tengo al lado, no de que, oye, hola tía y hola fulano, sino más bien, o sea, de que lo importante cuando vas a recibir, más de lo que estés haciendo con tus manos, es qué estás haciendo con tu atención. Me estoy preparando, estoy haciéndome consciente de que estoy parándome enfrente de Dios y lo voy a recibir, y si estoy libre de pecado mortal o no, y si quiero recibir sus gracias, y si de veras quiero que cambie mi vida, o nomás estoy porque me dijeron que me parara, o porque no me quiero sentir mal. O sea, de veras es prepararnos para recibirlo. Ese es el punto. Y no andarnos distrayendo con otras cosas. Entonces, eso es lo importante. ¿Y qué pasa ya que comulgaste? Ya que te regreses a tu lugar. Ya sea que te regreses igual brazos cruzados, la mano en el corazón o las manos así. Te regresas a tu lugar y ¿qué es lo que debes de hacer? Orar. Te hincas y vas a orar, pero la primera oración no es de pedirle a Dios, sino oración de ¿qué? Gracias. De gracias. Eso significa Eucaristía, acción de gracias, dar gracias. O sea, lo primero que vas a hacer cuando regreses de comulgar es le vas a dar gracias a Dios. ¿De qué le doy gracias? Pues nos sobran razones y de veras te pones a pensarlo. De que, por ejemplo, los de su primera comunión, pues de que llegaron a este punto, de todo lo que les ha ayudado Dios, de lo que sea. O sea, podrían, si se ponen a pensarlo, podrían estar una hora dando gracias, pero la cosa es dar gracias. Ese es el punto. Llegan, se hincan, dan gracias a Dios, ya si quieren agregar oración o pedir o etcétera, pues ya lo hacen después. Por eso lo que hacemos aquí, al final, ¿qué hacemos? Damos gracias y pedimos por algo, para recordar que ese es el orden de las cosas, porque siempre somos muy pediches y se nos olvida dar gracias. Y bueno, esa es la primera comunión. Y así nada más rápido, la reconciliación. ¿Para qué es? Pues obviamente es para quitar esos pecados graves, y es la manera ordinaria para perdonar los pecados. O sea, no hay otra forma normal para que recibas el perdón de los pecados. Existe lo que se llama la contrición perfecta, pero yo no le apostaría a eso, porque es como de decir así, en este momento estoy perfecto y no tengo nada de pecado, no tengo nada de apego. O sea, imagínense que seas una persona alcohólica y que quieres dejar el alcohol, y te llega ese momentito de que dices, ahorita si me ponen una cerveza enfrente ni me va a gustar ni se me va a antojar, no me va a mover. Háganme cuenta que algo así es la contrición perfecta. Es de que si esos pecados que a cada rato nos están jalando, se nos vuelve a presentar la oportunidad, no tener apego significa, aunque se me presente la oportunidad, ahorita me vale, no me importa, no lo quiero. Está canijo. O sea, está muy difícil que de veras estemos en ese momento de decir, ahorita no me mueve nada, porque ahorita no me importa ningún pecado, ahorita lo único que me importa es Dios. Esa es la condición perfecta. De que por amor a Dios, todo lo demás es basura y no quiero nada. Y si te fueras a morir en ese momento, como todo lo tienes así que de veras me arrepiento de todos mis pecados y todo es basura y no, o sea, lo único que quieres es Dios, te irías directo al cielo. Pero ¿quién de ustedes apostaría de que así está su alma ahorita? Está cañón. Entonces, la forma normal es irse a confesar. Se recomienda que confiesen, solo están obligados a confesar pecado mortal, pero también se recomienda que vayan a confesar pecado venial. Por eso en estas semanas que vienen, ahí es su papelito que dice cuándo se pueden confesar. Aunque no tengan pecado mortal, váyanse a confesar, porque les va a fortalecer. Es como si fuera una inyección de que no, o sea, la inyección no es para cuando ya estás enfermo, la inyección es cuando, antes de que estás enfermo, para que no te enfermes. Entonces hagan de cuenta que irse a confesar con pecado venial es lo mismo. Antes de que caigas feo, es ese refuerzo, para que no caigas más. Te ayuda a formar tu conciencia, te ayuda a luchar contra esas inclinaciones, o sea, recibes más fuerza, entonces para eso es. Y una cosa muy importante que no siempre entendemos, que es el sello de la confesión. No sé si han escuchado de eso. El sello de la confesión o el secreto de la confesión, ¿qué significa? Que un sacerdote tiene prohibidísimo divulgar cualquier detalle de una confesión. O sea, yo no puedo decir, ¿sabes qué me confesó Lino el otro día? Que me dijo esto y lo otro. O, ¿sabes qué? Lino me dijo que mató a una persona, entonces voy a ir a decirle a los policías, oye, fíjate que en confesión me dijo Lino que mató a alguien. Tienen prohibido eso. Y hoy en día suena como, sobre todo por tanto abuso y cosas que han pasado, hay personas que dicen, oye, no deberíamos de quitar eso. Pero la cosa del sello de la confesión es para proteger el alma de las personas. Porque imagínense si supieran que el sacerdote está libre de chismear de todo lo que le dicen. ¿Cuántos creen que se van a confesar? Si de por sí se confiesan tan poquitos, ¿cuántos creen que se van a confesar sabiendo que el sacerdote es libre de decir lo que sea? Exactamente. Entonces, si entienden el sello no es para proteger criminales, el sello no es para que alguien se
se libre de que ya no tengo consecuencias porque ya le dije al Padre y ya estoy bien. Sino el sello de la confesión es para proteger el alma de todos. Porque entonces, ¿quién se va a confesar si saben que el Padre fulano va a decir que, yo lo vi que hizo esto y, otra vez siguiendo tal cosa? O sea, no. Es para proteger el alma, para que se vengan al sacramento, para que se confiesen y estén bien con Dios. Porque lo más importante para la iglesia es la salvación de las almas. Lo demás es secundario. Entonces, primero viene el alma, más que el cuerpo. Porque pues creemos en la resurrección, entonces aunque tu cuerpo muera, pero que tu alma se salve, y no al revés, que salvemos a tu cuerpo y que se te pierda el alma. Eso es lo que importa. Por eso es el secreto. Y hay penas muy severas para el sacerdote que abre la boca. Pero también hay muchos sacerdotes que tienen esa gracia, y ellos lo han dicho ellos mismos, que tienen una gracia, un don, de que se olvidan de los pecados después de la confesión. Entonces, para cuando les toque su confesión, son 5 pasos muy sencillos. ¿Qué debo hacer para una buena confesión? Primero, mi examen de conciencia. ¿Y cómo hago un examen de conciencia? La forma más fácil son con los 10 mandamientos. O sea, ¿qué he hecho mal? Primer mandamiento, ¿he amado a Dios sobre todas las cosas? ¿O hay algo, por ejemplo, falté a misa el domingo porque andaba de flojo y luego me fui a ver un juego y luego hice esto y lo otro y nunca hice tiempo de ir a misa? O sea, fue mi culpa. Pues ahí sería un ejemplo del pecado. Examen de conciencia es el primero. Segundo, dolor del pecado. No nomás decir, sí, hice esto malo y esto malo y esto malo, sino que de veras te arrepientas. Ese es dolor de los pecados. Es un dolor perfecto cuando es motivado por amor a Dios. Y es un amor imperfecto cuando más bien se funda en algo como el miedo, por ejemplo. Si tu dolor del pecado es de que es que no me quiero ir al infierno, pues con Dios se vale, pero no es la razón buena. Pero de todas formas se vale porque te estás confesando. Pero lo verdaderamente bueno sería que ese dolor es porque no quisiste herir a Dios, porque no quisiste ofenderlo. Eso sería a lo que le deberíamos de estar tirando con ese dolor del pecado. Es el segundo. Tercero, propósito de enmienda. Básicamente cuando Jesús le dice a la mujer que iban a apedrear, vete y no peques más. O sea, el propósito de enmienda son 2 cosas. ¿Qué es enmendar? Enmendar algo es arreglarlo. Entonces, mi propósito de enmienda es este pecado que hice, ¿cómo lo arreglo? Si robé 100 pesos, ¿puedo regresarlos? Lo regreso. Si es algo que no se puede deshacer, ¿qué puedo hacer de bueno para tratar de por lo menos ayudar un poco? Eso es tu propósito de enmienda. Y de veras de decir, ya no quiero volver a pecar, porque si dices, mañana voy a hacer lo mismo, entonces no tienes propósito de arreglar nada, porque lo vas a seguir haciendo. Entonces, ese es el propósito de enmienda. El cuarto, ahora sí, vas y te confiesas con el sacerdote, ahora sí tienes que abrir la boca y decirle tus pecados mortales. Y ojo, no tienen que contarle la historia de su vida, no tienen que andarse excusando de que, pero fíjese padre que fulanito y... No, el sacerdote lo único que necesita escuchar de ustedes es, si fue pecado mortal, ¿cuál? ¿Cuántas veces? No se metan en detalles, tampoco le anden metiendo imágenes en la cabeza al pobre padre, sino qué hicieron y cuántas veces y ya. O sea, eso es lo importante, no tienen que andarse justificando y no. Al padre no le importa, al padre lo que le importa es que estés arrepentido. ¿Y para qué le tienes que decir cuántas veces? Porque no es lo mismo decir, maté a una persona una vez, o decir, padre, he estado matando a una persona cada día. O sea, la gravedad del pecado es muchísimo más en uno de los 2 casos, ¿sí? Entonces, para eso le dices al sacerdote cantidad. Si es un pecado que se repite diario, si es un pecado que pasó de vez en cuando, o solo una sola vez, para que el sacerdote también sepa por dónde atacar ese vicio. Si es un vicio, pues por dónde atacarlo, para ayudarte. Y el quinto es cumplir la penitencia. Si te da una penitencia, porque hay sacerdotes que hoy en día acostumbran ya no darlas, pero si te da una penitencia es básicamente una manera de cómo empezar a arreglar eso que hice. Casi siempre es una oración o oraciones, pero mínimo es empezar tú a arreglar las cosas, aunque sea de manera espiritual. ¿Sabes qué? Me peleé con alguien bien feo, pues esta oración pues también la voy a ofrecer por esa persona. O sea, el punto es espiritualmente ir empezando a arreglar esas cosas. Ese es el quinto. No sé si hay alguna duda, pero eso en resumen los sacramentos de iniciación cristiana, que es algo que estamos buscando completar los que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, muy bien.